Muy buenas noches, queridos hermanos. Transmitimos en vivo para el canal Ñan de Yarañe'e desde la parroquia San José Obrero. La misión de San José Obrero: amar, servir y proteger la familia. Intenciones de nuestra Santa Misa: acción de gracias al Padre Celestial, Santísima Trinidad, Espíritu Santo, San José Obrero, San Carlo Acutis, Divino Niño, Virgen de Fátima, Beata María Felicia de Jesús Sacramentado, Siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Hortellado. 35 años de matrimonio de Víctor y Rocío. Petición de gracia por las intenciones del Papa León XIV, por la paz en el mundo, por la venta de unas propiedades, por el trabajo de Jimena, Paola, Rosa, Jorge, Ricardo, Agustín, Ricardo, por las intenciones de Beatriz Fiorella, por el viaje de Samuel Benjamín, por el trabajo de Laura, por una familia, por la conversión y liberación de Paula, salud física y espiritual, Mirna, Alicia, Olga Zoraida, Fiorella, María Ascensión, María Lucía, Verónica, Lucía, María Auxiliadora, Darío, María Paz, Raquel y familia, María de Olinda, Federico, María Cristina, Águeda, Juan Francisco, Nilda, Eva, Ana María, Victorina, Victorino, Sandis, Ilse, Nora César, María Teresa, José Arístides, Eduardo, Águeda, Ana, Constancia, Hilda Concepción, Jimena, Regina, Felipe, Mari y familia, Nelson, familia Ortiz, familia Fernández, familia Alexandra, Laura, Alejandra, Lorena, Leticia, Rafael, Salustiana, Marta, Josefina, Carlos, Vanessa, María Raquel, Hugo, Huguito, Jacqueline, Beatriz, Ricardo, Janina y Alana, Carlos, Josefina, Vanessa, Nancy, Risi, Paul, Joaquín, Jean Patrick, Fernanda, Gabriela, Sofía, José, José Miguel, Gustavo, Paola, Pablo, Patricia, María Pía, Martín, Ivette, Margarita, Carmen, María Sol, Víctor, Alejandro, Alfredo, María Luisa, María Nela, Lida, Virginia, Clemente, José, Carlos, Noelia, Lucas, José, Ingrid, Nora, familia Sarubi, Marcelo, Claudette, Erika, Juan Marcos, Zulma, María Agustina, Hermelinda, José, Ingrid, Carlos, Daniel, María Eugenia, Teresita, Carlos, Ingrid, Sara, Doldán, Nancy, Félix, Cirila, Ilse, María Dolores, María Isabel, familia Rúa, Alfredo Luis, Viviana, Andrea, Charles, Soledad, difuntos, almas del purgatorio, Aldo Óscar Alpini, Raúl Manuel Tórtora, Julio Benjamín Faesquen, Luis Alberto Elgue, Rodolfo, Alejandra, Blanca, Ruth, Avelina, Celia, Alberto, Fernando, William, Adolfo, Agustín, Shirley, Mercedes, José Rosa, María Magdalena, Ángel Báez, Yolanda, Graciela, Jan, Richard, Virginia, Roberto, Eduardo, Alejandro, Juan Vicente, Graci, Blanca, Josefina, Alfredo, Antonio Cosi, Antonio Zacarelo, Rafael, Alfonso, César Augusto, Carlos Javier, Francisca Zoraida, Julián, Carlos, Florencio, Karina Rosana, Juan Luis, Oscar Eligio, José Luis, Horacio, Guillermo, Hugo, Sebastiana, Regis, Benito, Teresa, Sunilda, Rafael, Augusto, Venancio, José, Aparicio, Arístides, Guillermo, Heide, Mercedes, Reinaldo. Hermanos, nos ponemos de pie y cantamos para recibir a nuestro celebrante. Te seguiré, Jesús, te seguiré, a donde vayas yo te seguiré. Te seguiré, Jesús, te seguiré, a donde vayas yo te seguiré, pues contigo quiero estar, por tu reino trabajar, parecerme mucho a ti, junto a ti quiero vivir. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches, Padre. Especialmente saludamos a Víctor y Rocío. ¿Dónde están? 35 años de matrimonio. ¿Dónde están? Allá están. Ustedes aquí adelante tienen que estar. Vengan aquí, por favor. Y están los hijos también. Bueno, por favor, vengan aquí adelante, porque hoy es demasiado importante para ustedes. Un fuerte aplauso para Víctor y Rocío. 35 años, mira. Dejámoslo especialmente para ustedes aquí. Sí, ahí adelante. Pues tenemos que agradecer a Dios. Hoy más que nunca tenemos que agradecer siempre por la familia, por el matrimonio, sobre todo para alentar un poco a las nuevas parejas también. 35 años de fidelidad, de amor, ciertamente que no es fácil seguramente, ¿verdad? Pero entonces con la gracia del Señor todo es posible. Y también hoy en este 13 de octubre celebramos y recordamos a nuestra Madre, la Virgen de Fátima. Así es que los devotos rezamos por ellos. Hay muchas personas que piden sus oraciones, rezamos por estas intenciones y todas las que traemos nosotros aquí. Iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la gloriosa Madre de tu Hijo, bajo la advocación Virgen de Fátima, has concedido un amparo celestial a quienes la honran con la advocación de Virgen de Fátima, concédenos por su intercesión fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. A sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Carta de Pablo, servidor de Jesucristo, llamado para ser apóstol y elegido para anunciar la buena noticia de Dios, que Él había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras acerca de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nacido de la estirpe de David, según la carne, y constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu Santificador, por su resurrección de entre los muertos. Por Él hemos recibido la gracia y la misión apostólica, a fin de conducir a la obediencia de la fe, para gloria de su nombre, a todos los pueblos paganos, entre los cuales se encuentran también ustedes, que han sido llamados por Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, lleguen la gracia y la paz, que proceden de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor manifestó su victoria.
Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. El Señor manifestó su victoria. El Señor manifestó su victoria, reveló su justicia a los ojos de las naciones, se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. El Señor manifestó su victoria. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra, prorrumpan en cantos jubilosos. El Señor manifestó su victoria. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Al ver Jesús que la multitud se apretujaba, comenzó a decir: esta es una generación malvada. Pide un signo y no le será dado otro que el de Jonás. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. El día del juicio, la reina del sur se levantará contra los hombres de esta generación y los condenarán, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien que es más que Salomón. El día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien que es más que Jonás. Palabra del Señor. Tomen asiento, buenas noches, queridos hermanos. Bueno, hoy recordamos también a la Virgen de Fátima y hoy iniciamos esta hermosa carta que vamos a escuchar durante todo este mes, incluso entrando noviembre, porque es lo que se llama la teología o mejor dicho, el Evangelio, así se le llama, el Evangelio de San Pablo. Pablo en realidad está pensando viajar a Roma, y Pablo no es que era muy aceptado al comienzo, ¿verdad? Porque él había sido perseguidor de los cristianos. Los cristianos que están en Roma también saben de sus andanzas de perseguidor, pero con su conversión, según Hechos de los Apóstoles, que verdad que nos narra capítulo 9, y dice que él yendo hacia Damasco, justamente buscando y persiguiendo a los cristianos, es que él se encuentra con el Señor. En el camino, el Señor que lo tira por el suelo, pone pata para arriba todos sus proyectos de persecución, y se le abren los ojos y entiende totalmente qué es lo que el Señor quiere también de él. Incluso después continúa, ¿verdad? Porque Pablo se va preparando. Recién en el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, entonces 9, conversión, 9, 10, 11, 12, 13. Ahí recién hay una reunión, un encuentro, cuando están rezando, y dice que ahí el Espíritu que desciende sobre estos discípulos y le dice: apártenme a Bernabé y a Pablo, porque ellos tienen una misión muy importante que tienen que hacer. Y así comienza esta historia de nuestra iglesia. Y nosotros estamos comenzando hoy, capítulo 1, versículo 1, y hoy leemos hasta el 7. Y así vamos a ir. Prácticamente casi vamos a leer toda esta carta que él escribe a los cristianos de Roma. ¿Por qué? Porque es muy importante, porque aquí en realidad encontramos la teología de San Pablo, pero al decir la teología de San Pablo tenemos que decir la vida cristiana. Lo que nosotros hoy estamos viviendo es desde la teología de San Pablo. De los 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento, 21 de estos libros tienen la influencia de Pablo. Por lo menos son 7 los libros que él escribió de puño y letra. Hay uno de ellos, los Efesios, que más o menos así está en duda, pero se le aplica también. 7 libros, 7 cartas
de Pablo que se le atribuye. Puño y letra, es decir, ahí entendemos el espíritu que él tiene por dentro, ese fuego, ese ardor que él comunica. Otros 7 libros que encontramos que son de sus discípulos, es decir, los que vivieron con Pablo, los que lo conocieron, entre ellos Timoteo, carta a Timoteo, etcétera, ¿verdad? Y estos otros escritos que son muy importantes, pero que son de los discípulos de Pablo. Incluso Lucas le acompañó, si uno mira después en la evangelización, después de que él haya comenzado a evangelizar con Silas, con Timoteo justamente, después se le une Lucas. Entonces, vamos a decirle, estos 4 son los que expanden la palabra de Dios, viajan, anuncian a Jesucristo. Ay de mí si no evangelizara. Qué interesante, ¿verdad? O sea, Pablo esa fuerza. Y después los otros 7 que se le atribuye, que son influencias, es decir, pensamientos de la teología paulina. Por eso que leer esto y comenzar a reflexionar, y yo les animo, si no se van todos los días a la misa para reflexionar un poco en las homilías sobre esta carta tan importante, por lo menos hoy en día ya tenemos todo WhatsApp, ¿verdad? Todo el mundo recibimos la palabra de Dios. Procuren ahí leer, entender, buscar. Hoy en día es demasiado importante conocer y profundizar nuestra fe. Bueno, ¿y qué es lo que encontramos aquí hoy en esta introducción? Lo primero que Pablo está haciendo, como yo le dije, que no era fácil para él esta situación, porque él es alguien que entra en la comunidad sin haber conocido a Jesucristo. Él es discípulo simplemente, ¿verdad?, de la llamada misma que el Señor le está haciendo. Él más bien es discípulo de Gamaliel, pero que es del Antiguo Testamento, ¿verdad? O sea que Pablo es un conocedor del Antiguo Testamento, pero de punta a rabo, de pe a pa, decimos nosotros, ¿verdad? Conoce muy bien. Y él mismo también, en sus cartas, él define su propia vocación y quién es él. Un gran fanático, dice, yo soy un gran fanático fariseo, por lo tanto era muy conocedor de la ley de Dios. Y entonces por eso tiene que presentarse a esta comunidad de los romanos, donde él piensa viajar, y hace su presentación. ¿Quién es él y qué es lo que él predica? ¿Cómo él conoce a Jesús y quién es Jesucristo para él? Por eso que esta teología es importantísima también para nosotros, ¿verdad? Porque ahí conocemos lo que él cree. Ciertamente que no escribe como el catecismo de la iglesia, ¿verdad?, que tenemos nosotros, que procura tocar todos los temas, pero nunca, es muy difícil, siempre se te escapa algún elemento. Bueno, y así también él procura hacer un resumen de su fe en Jesucristo. Y comienza lo primero que él pone aquí justamente, carta de Pablo, servidor de Jesucristo, llamado para ser apóstol y elegido para anunciar la buena noticia de Dios. Su presentación como apóstol, a pesar de que después justamente a Pablo le habían cuestionado bastante. ¿De dónde hay apóstol? ¿Quién a vos te hizo apóstol si vos nunca estuviste con Jesucristo? ¿Quién a vos te envía si vos tampoco te fuiste a reunirte y a conocer qué es la vida cristiana? Él no se fue a hacer ningún curso, algún catecismo con San Pedro, con San Juan o con los otros discípulos de Jesús y luego apóstoles enviados por el Señor. ¿A dónde voy? Pero ¿desde dónde le viene esta sabiduría? Y aquí él está diciendo, llamado por vocación. Y este ya es un punto importante para nosotros, ¿verdad? Porque nos anima a entender también que Dios nos llama a nosotros con una vocación especial. La palabra, ¿verdad?, vocación, de ahí nosotros entendemos, el vocare famoso, es ese llamado profundo que Dios nos hace en nuestra conciencia para entender lo que después él dice, para anunciar justamente la buena noticia de Dios, la buena noticia de Dios. Él va descubriendo poco a poco, incluso persiguiendo a los cristianos, él va descubriendo en el testimonio de estos cristianos que no se amilanan, no llevo mi cineteo, al contrario, incluso se entregan y van hasta el martirio, no tienen miedo de entregar y derramar la cruz justamente, así como el maestro. Y esto posiblemente es lo que a Pablo le cambia la vida. Esto es lo que posiblemente a Pablo le toca profundamente, y por eso dice que mientras iba en esta persecución,
cae por tierra todos sus proyectos de persecución. Es el testimonio entonces de los cristianos. Esto ya es importante. Y desde aquí él entiende y dice, no, quiere decir que el Señor también a mí me está llamando a una vocación y me está llamando a un adherirme profundamente. Por eso el segundo elemento, él aquí va a decir enseguida, lo que yo anuncio, esta buena noticia, dice, es lo que Dios, él, había prometido ya desde antiguo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Este es el amén, este es el creer, el adherirse. ¿Pero por qué? Y porque Pablo había estudiado muy bien y conocía muy bien. Una de las mejores escuelas justamente del judaísmo era la de Gamaliel. Le tuvo a Gamaliel como maestro en Jerusalén. Entonces conocía demasiado bien las Escrituras, es decir, el Antiguo Testamento. Y por eso es que él perseguía a los cristianos, porque él decía, ¿qué es lo que estos están diciendo aquí? Ay, por Jesucristo, donde que viene aquí, que es ya la promesa de Dios y que se ha cumplido. O sea, Pablo estaba cuestionando esta situación. Pero después se da cuenta que es así. Y él mismo dice que después se va hacia Arabia, 14 años a reflexionar. O sea que él lo que hace es comparar todo lo que es el Antiguo Testamento, todo lo que él conocía, todo lo que decían. Por eso él escribe aquí lo que él había prometido ya por los profetas en las Sagradas Escrituras. Y va descubriendo y va aplicando. Por eso que la teología de Pablo es una teología pero maravillosa, que tenemos que conocer y entender si nosotros queremos conocer y saber quiénes somos nosotros los cristianos. Ya estudié la Biblia, ya estudié. Y nosotros nos quedamos muchas veces, ay Dios, que caiga el Espíritu, ay que me toque, ay se pinimba. Eso es lo que buscamos. Y eso es preocupante, para mí por lo menos muy preocupante, porque muchas veces no nos formamos, no hacemos una catequesis profunda de conocer nuestra fe. Por eso que después también vienen las sectas eso y te dice dos o tres cosas y vos ya no sabes ni cómo responderle, porque estamos pensando simplemente en un fetichismo, ¿verdad? Entonces por eso que es importante conocer la teología, profundizar. Pablo es eso lo que está haciendo, ¿verdad? Y él comienza, ¿verdad? De la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. ¿Cómo es que Dios se ha manifestado, se ha revelado? ¿Y cómo es que verdaderamente llegamos a esta entrega tan profunda desde una encarnación de Dios que se hace presente en medio de nosotros? Bueno, ese es el otro punto importante, ¿verdad? Desde la fe. El otro punto que aquí justamente él dice y desarrolla es que constituido Hijo de Dios, está hablando de Jesucristo, con poder, según el Espíritu Santificador, por la gracia de la resurrección entre los muertos, es que nosotros hemos recibido esta gracia y esta misión apostólica. Otro de los puntos elementales y fundamentales que nosotros justamente en este mes de octubre estamos estudiando, con los que hacemos el curso, después de la misa tenemos los cursos bíblicos y estamos desarrollando sobre la teología de San Pablo, ¿verdad? Justamente, y nos habla de la gracia. Y de ahí viene la palabra gratia en latín, gratis, ahí viene, gratis, gratia, gracia para nosotros en castellano, ¿verdad? Y entonces podemos entender que esta es gracia porque él mismo lo sintió como la intervención de Dios en su vida. Y esa intervención, ese llamado que Dios le ha dado, entonces ahora le hace pensar y decir, Señor, ¿hacia dónde tengo que caminar? Todo lo que yo recibo verdaderamente es gracia. Gracia sobre gracia, después lo va a decir. Lo que yo recibo de ti, Señor. Entonces tengo que ser muy agradecido. Incluso ayer los que fueron a misa saben muy bien, ¿verdad? Estos 10 leprosos que se acercan, los 10 son curados, pero uno solo es el que entiende que esta es una gracia recibida de Dios. Es una gracia que a nosotros nos hace el famoso aroreo, vamos a decir, cuando uno entiende que todo es gracia de parte de Dios. Nuestra vida, ustedes aquí, Víctor y Rocío, su matrimonio, mirarlo como gracia. ¿Cuántos hijos tienen ustedes? 3, ella es una. ¿Y los otros 2 dónde están? Dice Jesús. Los otros 10, en España, tan lejos. Bueno, gracia sobre gracia. Y muchas veces no es que pensamos
quién tiene que ser mi hijo, varón o mujer, ¿verdad? Dios te regala lo que viene, y así. Y muchas otras cosas más. Hoy estuve ahí por IPS, una señora, 93 años, estaba ahí, y lúcida todavía, y hablaba con la señora, está un poco enfermita, y ahí estaba su hermana también, y bueno, que le cuidaba. 92 años, le cuida a su hermana de 94 años, imagínense, interesante. Bueno, ¿cuántos hijos tiene señora? ¿Cuántos son? 14 hijos. 14 hijos. Imagínense, gracia sobre gracia, ¿verdad? Allá de Aguazú, allá del fondo, imagínense en qué año nació si tiene 94 años. ¿Verdad? Bueno, y así. Y con esa gracia de Dios, cómo agradece, a pesar de la enfermedad, a pesar de la situación, Boriajúa, ¿verdad? Pero en fin, pero está ahí, se ayudan. Y los hijos, bueno, también. Bueno, y así por delante. Pero lo que Pablo está describiendo aquí es lo que él recibió en su propia vida, siendo perseguidor y queriendo, parece él, según sus criterios, poner orden a lo que estaba sucediendo en la religión judía, y por eso perseguía a los cristianos. Sin embargo, es la gracia de Dios el que inunda. Y el último elemento, por eso dice, esto que hemos recibido es para qué cosa, es un llamado de Dios. ¿Para qué cosa? Llamados para ser santos, llamados para ser santos. Entonces la gracia del Señor hoy, queridos hermanos, como siempre al iniciar, esta es una introducción que está haciendo Pablo. Él se está presentando, yo soy nada más alguien que anuncia esta buena noticia, porque es una gracia que yo mismo he recibido, que el Señor nos regala. Por lo tanto tenemos que, con la fe, creer verdaderamente en lo que el Señor hace en nuestra vida y en nuestra historia, porque toda esta gracia que el Señor nos ha dado es para que hagamos un camino de santidad. Los 4 elementos entonces bien delineados que nos pone aquí Pablo, para que nosotros también podamos imitar y para que nosotros podamos traerlo en nuestra vida cristiana. Que así sea. Nos ponemos de pie y presentamos ante el Señor nuestras intenciones. Por todos los consagrados a Dios, para que con su ayuda puedan cumplir fielmente su propósito, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la paz de los pueblos, para que sin ninguna perturbación puedan servirle en libertad de espíritu, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los ancianos que viven en soledad o enfermedad, para que sean confortados por nuestra caridad fraterna, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros aquí congregados, para que sepamos usar de tal motivo los bienes presentes con los que Dios no deja de favorecernos, que merezcamos alcanzar los eternos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos también y rezamos especialmente por Rocío, por Víctor, que agradecen estos 35 años. Rezamos por su familia, por los 3 hijos, que el Señor siempre les bendiga, les mantenga en la unidad y sobre todo, así como decía la palabra de Dios, aferrados siempre al Señor. Todo esto te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Por los campesinos Bendito y sea, Señor, obreros Dios de también, pan, por los de la que tierra, sufren debajo de los
hambre y prisión. Ellos serán para por la nosotros pan salud y bebida de salvación. los Bendito enfermos, seas por siempre, por Señor. el reino Alabado de Señor. la caridad. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. En la conmemoración de la Madre de tu Hijo, bajo la advocación Virgen de Fátima, te pedimos, Señor, que por la gracia de este sacrificio nos conviertas en ofrenda eterna por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, en esta memoria de la bienaventurada Virgen María, con la advocación de Virgen de Fátima. Ella, como humilde servidora, escuchó tu palabra, la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los ángeles en la plegaria, mientras esperaban al Espíritu Santo, y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, con los agentes de pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos, Señor, que te acuerdes de tus hijos Víctor y Rocío, que en Cristo han fundado su familia hace 35 años. Iglesia doméstica y sacramento de tu amor. Concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida, hasta que la muerte los separe.
Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, por quienes hoy celebramos y recordamos el aniversario de muerte. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros que estamos aquí celebrando esta Eucaristía, ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgen de Fátima, su esposo San José, que es nuestro santo patrono aquí de nuestra parroquia, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Con fe y esperanza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros. Vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree a mí no tendrá sed. Nadie viene a mí si mi Padre no le atrae. Yo le resucitaré
yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Yo soy esa bebida que se bebe y no se siente sed. El que siempre beba de mi sangre vivirá en mí y tendrá la vida eterna. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme, y en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Avisos parroquiales. Víctor y Rocío, vengan aquí, vamos a hacer la renovación de los 35 años de matrimonio. Vamos a... ¿Renovaron ya alguna vez ustedes su matrimonio? ¿O no? Nunca. Bueno, tómense las manos así, mírense frente a frente como hace 35 años. Venga un poco más aquí. Bueno, gracias. Yo, Víctor, te recibo a ti, Rocío, nuevamente, como esposa. Y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida, hasta que la muerte nos separe. Amén. Yo, Rocío, te recibo a ti, Víctor, nuevamente como esposo, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida, hasta que la muerte nos separe. Lo que Dios ha unido hace 35 años, que no lo separe el hombre. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El beso de los 35 años. Bueno, felicidades. Bueno, muy bien, muy bien. Tan emocionado, más que el primer día, ¿verdad? Bueno, así le felicito. Muy lindo. Muy bien. Entonces vamos a escuchar un poco los avisos de la parroquia que tenemos para estos días. Querida comunidad, nos preparamos con el corazón alegre para recibir la visita de la reliquia de San Carlo Acutis el domingo 19 de octubre
imploramos su intercesión para que nuestra capilla pueda llegar a ser capilla de adoración perpetua. El día de la llegada, 8 horas, debemos permanecer custodiando hasta las 19 horas, por lo que solicitamos turnos de 1 hora de acompañamiento al Santísimo y a la reliquia de San Carlo Acutis. Más información pueden leer en los banners que se encuentran en la entrada. Nos complace invitarle a nuestra cena de fin de año, que este compartir fraterno sea el pretexto perfecto para reunir corazones, crear recuerdos duraderos, agradecer y valorar nuestra comunidad. Se llevará a cabo el viernes 28 de noviembre a las 20 horas. El aporte es de 120.000 guaraníes. Tenemos ya las adhesiones acá con el señor José que se encuentran a la venta. Y también pedimos colaboración para los gastos que vamos a tener en esa ocasión. Muchas gracias. Como les dije durante la homilía, todos los lunes tenemos aquí en el Salón de la Parroquia los cursos bíblicos, que va hasta noviembre. Ahora estamos en este mes de octubre desarrollando la teología de San Pablo justamente. Bueno, hoy vamos a tocar 10 puntos importantes de esa teología, que Pablo es riquísimo en eso. Bueno, y al mismo tiempo Ñandeyarañe ya 3 años y medio, 3 años y 6 meses, sin parar, 24 horas. ¿Quiénes ya vieron Ñandeyarañe? ¿Quiénes ya vieron? Nadie de ustedes, toditos van a ser castigados ustedes. No se convierten ustedes. Bueno, los que tienen cable Tigo, miren en el canal 25. Los que tienen Copaco en el 472. Y los otros que no tienen ni uno ni lo otro, pueden mirar por NPI, Telefuturo, La Tele y Unicanal. Ahí estamos también. Ahí compramos algunos espacios también para poder llegar, sobre todo hacia el interior. Y por eso que al final, miren, porque allá en la puerta, nosotros televisamos y por lo tanto después los que quieran ayudarnos, ahí está nuestra alcancía también de Ñandeyarañe. Todas partes donde solemos ir, estamos recorriendo, sobre todo aquí central, por todas partes solemos ir. Y también por el interior también, la próxima vamos a estar allá por Santaní, nos piden allá la vez pasada por Catueté, y así, la gente de a poquito está entrando también en esta sintonía. La iglesia paraguaya es muy linda y muy fuerte, hay muchas comunidades maravillosas que hay que dar a conocer también. Por eso nuestro lema también justamente el que tomamos de 1 Corintios 9:16. Ay de mí si no evangelizara. Eso es de Pablo. Ay de mí si no evangelizara, que es muy importante. Muy bien, nos ponemos de pie y vamos a concluir agradeciendo también a nuestra Madre y pidiendo su protección. Señor y Dios nuestro, en esta celebración de la Madre de tu Hijo bajo la advocación de Virgen de Fátima, te pedimos que la participación en los misterios de la redención eterna nos conceda experimentar la abundancia de tu gracia y nos lleve a la plenitud de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Y que tengan buenas noches. Bueno, y ustedes que cumplieron, si quieren ver en Facebook, después pueden encontrar su misa de los 35 años. Ahí está todo grabado, todo grabado. Busquen ahí Ñandeyarañe y ahí van a encontrar. Y todos los que quieran también verse después, si se durmieron durante mi homilía, ahí pueden encontrarse. Bueno, que Dios les bendiga a todos. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. A veces en ella me pongo a pensar y sin percibirlo empiezo a rezar y mi corazón empieza a cantar a la Virgen de Nazaret. María de Nazaret,